momento interrumpir la presentación para hacer alguna consulta o que amplíe acerca de alguno de los temas, bienvenido, bienvenido sea, siéntase con toda la libertad. Bueno, les voy a presentar brevemente de qué se trató lo que nosotros llamamos la virtualización de las actividades curriculares en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Voy a tratar varios temas por arriba, luego les comparto la presentación. En la presentación coloqué varios links a distintas partes de nuestra página web o incluso del canal de YouTube, donde van a poder ampliar muchas de las cuestiones que aquí les voy a presentar. Para aquellos que no conocen la facultad, nuestra facultad este año cumplió 100 años de vida. Inicialmente fue una facultad perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral, para luego, cuando se creó la Universidad Nacional de Rosario, pasar a ser una de las facultades en el momento que se fundó la universidad. Esa foto es la foto del edificio central ubicado en Pellegrini 250 de acá de Rosario. Nuestra facultad está organizada en 9 escuelas y 30 departamentos. Les hago la presentación un poco de la institución como para hacer un estado de situación y comprender lo que significó el desafío de ir hacia la virtualidad en nuestras 11 carreras de grado. Está organizada en 9 escuelas, una de ellas es la escuela de posgrado, y el resto hay una escuela para cada una de las ingenierías, una escuela de ciencias exactas y naturales, y otra escuela de la escuela de formación básicas, donde se dan las ciencias básicas para las ingenierías, que tenemos asignaturas en común para todas las ingenierías. También luego de la última reforma de planes de estudio en ciencias exactas, también tenemos un ciclo común en ciencias exactas, pero estamos hablando de 2 ciclos de formación básica distintos. En nuestra facultad tenemos 6 ingenierías: industrial, civil, electrónica, eléctrica, mecánica y agrimensura, y 3 licenciaturas y 2 profesorados. Entre ellas, licenciatura y profesorado en matemática, licenciatura y profesorado en física. El profesorado en física es la última carrera que se creó en el año 2015, y la licenciatura en ciencias de la computación. Además, una vasta propuesta de posgrado, con sus 4 doctorados, maestrías, especializaciones. Para que tengan una idea de la envergadura de la facultad, tiene aproximadamente 5.000 estudiantes activos de grado, 850 docentes, 140 no docentes. La institución está diseminada, para decirlo de alguna manera, en 7 edificios, 6 institutos, 4 centros, 23 laboratorios. Desde esos institutos, centros y laboratorios, además de ser espacios donde los estudiantes realizan distintas prácticas en los momentos de presencialidad, también son espacios, obviamente, desde donde se desarrolla la investigación y principalmente la extensión y la vinculación tecnológica, tanto con toda la comunidad como con las empresas y distintos organismos del Estado. Como verán en esta breve presentación, es muy diversa las características que presenta nuestra facultad, ya sea por el número de carreras, como por las distintas especialidades que se dictan en la misma. Y podríamos decir que también disperso en 7 edificios que están en espacios geográficos distintos, varios de ellos en la ciudad universitaria, pero que incluso están muy distantes unos de otros. Y podemos decir que algo que tuvimos en común al principio de la pandemia es que todos los edificios se cerraron y prácticamente nos volcamos a funcionar a través de 2 campus virtuales. Una decisión que nosotros tomamos en el momento inicial fue que los docentes, darle libertad a los equipos de cátedra en el recurso que ellos querían utilizar como plataforma virtual. La gran mayoría de ellas, de los equipos de cátedra, se concentraron en estas 2 plataformas: el campus virtual, que depende de nuestra facultad, y por otro lado está el campus, que lo conocemos como comunidades, que depende de la Universidad Nacional de Rosario. En total, durante el primer cuatrimestre, nosotros tuvimos activas 412 comisiones aproximadamente, de las cuales, inmediatamente iniciada la pandemia, a los 15 días, nosotros realizamos un relevamiento
nos encontramos que en ese relevamiento, de los que participaron del reporte donde nosotros juntábamos información, 191 estaban en el campus de nuestra facultad, 95 en el campus de la universidad, y el resto estaban utilizando otros recursos diversos, ya sea web de asignaturas o de las escuelas, algún que otro campus que hay en algunas de las carreras, incluso grupos de Facebook, incluso otros mecanismos de comunicación. Nosotros, si bien incentivamos en todo momento a través de distintos comunicados que se vuelquen a las plataformas tradicionales de Moodle, obviamente que eso no se puede realizar de la noche a la mañana, pero en el estado inicial de nuestras actividades curriculares, como las llamamos más que asignaturas, había un alto porcentaje que ya estaban volcados en estas plataformas de Moodle. En total, eso representaba el 75% más o menos de los estudiantes que estaban inscritos a distintas asignaturas. Para tener un número también en la cabeza, hablamos de que esos 5.000 estudiantes están cursando 18.000 asignaturas entre todos en simultáneo. Hay 18.000 inscripciones realizadas durante ese primer cuatrimestre. El 75% de esas asignaturas estaban funcionando a través del campus virtual, el 75% de esas inscripciones, del volumen de los estudiantes. Nosotros inicialmente contamos con algunas ventajas que desde mi punto de vista nos permitió hacer un poco más fácil, si se puede decir, la transición hacia esa virtualidad. Las clases ya las habíamos iniciado. Nosotros somos devotos de iniciar las clases los primeros días de marzo, normalmente, contrario a lo que sucede en muchas de las otras facultades de la universidad, pero también sé que sucede que son los calendarios tradicionales en las ingenierías a lo largo y a lo ancho del país. Al tener las clases iniciadas, obviamente ya habíamos tenido ese primer contacto entre los docentes y los alumnos, ya se habían presentado esas plataformas virtuales, los estudiantes ya estaban matriculados en las plataformas. ¿Por qué destaco esto? Porque sé que en otras facultades de nuestra universidad fue el gran desafío inicial. Cuando no estaban iniciadas las clases, no había mecanismo de comunicación con esos estudiantes que podían inscribirse a través del sistema guaraní, y el desafío pasaba a ser netamente de cómo establecer esa primera comunicación con esos estudiantes. Esa ventaja nosotros ya la tuvimos de entrada, además de que había mucho trabajo realizado a lo largo del tiempo en el uso de plataformas virtuales o de páginas web como repositorios para las distintas asignaturas, y además, desde mi valoración o la que hacemos con el equipo, actuamos con rapidez. A partir del 12 de marzo nosotros ya estábamos enviando distintos comunicados para que las cátedras se preparen, para tener todo en las mejores condiciones posibles para ir a no presencialidad. Y el 19 de marzo, cuando se decretó el cierre total de las facultades, ya habíamos enviado varios comunicados que permitieron que se ingrese a un funcionamiento mucho más aceitado. Dentro de los comunicados institucionales que compartíamos, recomendábamos obviamente establecer vías de comunicación rápida entre los docentes y los estudiantes, promover el uso de repositorios para los apuntes, los guías, las clases, y también promover encuentros sincrónicos. Para eso, inmediatamente incorporamos para todos los usuarios de los mails de la institución, los @fseia, como llamamos nosotros, todas las herramientas del paquete G Suite de Google, que en ese momento eran gratuitas, para brindarles a todos los docentes herramientas para realizar las videollamadas y también dar cierta comodidad a los estudiantes para que todos estemos ofreciendo esas clases a través de la misma plataforma. Y en esas primeras acciones, incluso cuando aún estábamos presencialmente en la institución, conformamos el equipo de contingencia de educación a distancia. Le dimos ese nombre y convocamos a docentes que tienen mucha experiencia en el área de educación a distancia y que se sumaron a conformar este equipo que ayudó muchísimo a armar ese espacio de apoyo a las actividades no presenciales que le voy a mostrar y presentar más adelante, y también a realizar muchas actividades para principalmente capacitar a los docentes, para dar consejos que hicieron mucha falta en esos momentos iniciales. En el despliegue que realizamos como institución, inmediatamente ya habíamos enviado aproximadamente unos 20 comunicados institucionales, dando principalmente pautas claras a los docentes acerca de cómo accionar
en esos momentos iniciales de la pandemia. Se ofrecieron capacitaciones, ofreció la Universidad Nacional de Rosario en su campus de comunidades, como también las ofrecimos nosotros, específicamente para nuestro campus, desde la escuela de posgrado, para distintos niveles, según el manejo que tenían cada uno de los docentes, y constantemente hasta el día de hoy hay cohortes que van iniciando esos cursos que estamos ofreciendo. Una clave de todo el proceso para mí fueron las distintas reuniones periódicas que íbamos realizando con los distintos actores de la institución. Como les dije, estaban activas más de 400 asignaturas en el primer cuatrimestre. No hay secretaría académica, ni secretaría de desarrollo, ni ningún gabinete de una facultad que pueda conducir las actividades académicas de todas esas asignaturas, por lo cual nosotros contamos con equipos de direcciones de escuela, con coordinadores de las asignaturas que poseen varias comisiones, principalmente en primer año, y también con los departamentos. No sé la cantidad de reuniones que se hicieron con todos esos equipos de gestión, pero sí sé que esos equipos fueron los que garantizaron que inmediatamente la gran mayoría de las asignaturas empiecen a establecer determinadas actividades académicas con sus estudiantes. En esas reuniones, a lo largo de la pandemia, se fueron tratando distintos temas. Al principio, obviamente, que era cómo iniciar, cómo establecer el primer contacto, cómo organizar dentro de los campus las asignaturas, para luego pasar a discutir las condiciones de aprobación de las asignaturas en esta modalidad virtual, y en última instancia se discutieron principalmente los mecanismos de evaluación y si era posible o no dar la aprobación de las distintas asignaturas en este contexto de pandemia, que después al respecto voy a ampliar un poco más. Todos esos insumos que íbamos recopilando en las distintas reuniones nos permitió trabajar mucho en distintas resoluciones normativas que nos permitieron principalmente establecer acuerdos acerca de cómo teníamos que avanzar a lo largo de estos tiempos de virtualidad. Como universidad también somos una universidad muy diversa y no fue posible que la propia universidad establezca pautas de trabajo o marcos regulatorios. Fueron muy pocas las disposiciones que se pudieron acordar y llevar adelante desde la universidad, por lo cual fue muy necesario trabajar internamente dentro de la facultad. Para eso nos apoyamos en lo que llamamos la Comisión de Contingencia COVID-19, que estaba integrada principalmente por autoridades y por miembros de los tres gremios, docentes, no docentes y estudiantes. Y la verdad que en ese marco se dieron muchas discusiones y se generaron muchos acuerdos que permitieron colaborar principalmente con el análisis y la elaboración de determinados procedimientos, protocolos y determinadas acciones que nos permitieron seguir adelante en muchas de las resoluciones que ahora les voy a comentar. El consejo directivo de nuestra facultad está integrado por 10 docentes, 8 estudiantes, un graduado y un no docente. Hay 4 listas docentes que integran ese consejo directivo, hay 4 listas estudiantiles que integran ese consejo directivo, y así todas las resoluciones se aprobaron por unanimidad. Eso fue producto de trabajar muchísimo en cada uno de los puntos que ahí estoy detallando. La primera resolución que tomamos fue la de habilitar la modalidad virtual para la realización de las actividades académicas. Habilitamos también a todos los equipos de cátedra a reformular esas planificaciones y los cronogramas de actividades y de evaluaciones. Y al mismo tiempo que se habilitaban esas replanificaciones, se ofrecían en simultáneo capacitaciones para ir, entre todos, recopilando mayores herramientas para ajustar justamente esos cronogramas y empezar a pensar lo que en un principio fue muy difícil, obviamente, que era evaluar en una modalidad virtual. Se modificaron los calendarios académicos las veces que fueron necesarias, y en última instancia, llegado al final del semestre, se habilitó la modalidad no presencial para la realización de evaluaciones y de trabajos prácticos, y establecimos un protocolo o unas pautas, no quisimos llamar protocolo, pautas para la realización de esos exámenes virtuales. Todo, vuelvo a repetir, en común acuerdo entre los docentes y los estudiantes que participan de esos del consejo directivo, lo cual
¿qué permitió ese consenso? Permitió que una vez que esa norma salía del Consejo Directivo, estaba validada para ser aplicada y fue mucho más fácil de implementar en todo el colectivo docente. Obviamente en todo momento se comprendió que los docentes trabajábamos en el marco de las posibilidades que cada uno teníamos y que el trabajo en esta pandemia, en esta modalidad virtual, era voluntaria, porque no está reconocido dentro del convenio colectivo de trabajo la modalidad de trabajo de home office, digamos, para llamarlo de alguna manera, y así todo, la gran mayoría de los docentes hicieron esfuerzos titánicos y grandísimos por sostener las actividades académicas. Y en esas tareas para poder sostener las actividades académicas, muchas veces había mucha división de tarea entre los equipos de cátedra. Y creo yo también que eso fue parte de la posibilidad y parte del éxito de poder sostener las actividades virtuales en las asignaturas. Les presento lo que llamamos nosotros, principalmente con mucho trabajo desde la Secretaría de Desarrollo, el espacio de apoyo a las actividades no presenciales. Ahí está la captura de la página web donde ustedes pueden acceder y ingresando al mismo van a poder encontrar varios apartados que se fueron armando entre el equipo de contingencia y la Secretaría de Desarrollo Institucional. Principalmente al principio estaba el desafío hasta que los docentes y los estudiantes sepan cómo entrar al campus virtual, porque habían asignaturas que nunca habían trabajado en ese campus virtual, por eso ahí había hasta un icono de cómo acceder. Establecimos también canales de asesoramiento personalizado, desde por vía de WhatsApp o por llamadas telefónicas donde atendían personas del equipo de contingencia, hasta un aula virtual que se armó en la plataforma virtual, donde se daba apoyo a todos los docentes, en la propia plataforma incluso, y se les daba recomendaciones acerca de cómo poder implementar las distintas ideas o necesidades que tenían acerca del uso de la plataforma. También hay un apartado de recomendación a los docentes donde subíamos muchas sugerencias, normalmente concisas y bastante pautadas, que desarrollábamos desde las distintas secretarías, para prepararse principalmente en el nuevo entorno de trabajo, para poner en discusión cuál era el nuevo rol docente en un espacio virtual, como tutor en ese espacio virtual, cómo preparar las aulas. También hicimos recomendaciones específicas acerca del dictado en asignaturas que estaban en primer año, enfocadas principalmente al perfil de los ingresantes que estábamos teniendo en ese momento, principalmente pensando que esos ingresantes habían pasado por la facultad 10, 15 días únicamente y que luego, bueno, se habían volcado a esta virtualidad. También hay un repositorio de videos tutoriales acerca de cómo configurar varias de los aspectos del campus virtual principalmente y también acerca de otras herramientas básicas que también consideramos necesario para poder armar esto que llamamos tantas veces las clases virtuales. Un apartado con distintos recursos online que fuimos recopilando de toda la comunidad y allí puede ser de mucho interés para varios de ustedes seguramente. Hay un apartado específico de los laboratorios remotos para determinadas prácticas experimentales. En laboratorios remotos nuestra facultad tiene mucha historia y mucha experiencia. Puntualmente, allí vemos dicho apartado en la página web, tenemos montado un sistema de gestión de los laboratorios remotos, desde los cuales se puede acceder tanto a determinadas actividades propias, desarrolladas propiamente dentro de la facultad, dentro del laboratorio remoto de física de dispositivos electrónicos, como también el laboratorio VISIR. Es otro de los proyectos en el cual han participado muchos docentes, que seguramente ustedes han tenido contactos con ellos, con Susana Marquicio, con Federico Lerro, con Miguel Plano, que desde hace años que vienen trabajando en esta temática. Allí hay muchos laboratorios que se pueden realizar para, por ejemplo, establecer las distintas curvas características de los componentes de electrónica, o incluso en el VISIR hay ya distintos circuitos electrónicos que ya están configurados dentro del laboratorio remoto y puntualmente se pueden realizar esas experiencias, aclaro,
en las propias plaquetas que están implementadas dentro del laboratorio, no son simulaciones. Cualquiera que esté interesado, luego cuando comparto la presentación, tienen los links para acceder y también a través de este sistema de gestión de laboratorios remotos se pueden acceder a otros laboratorios que están accesibles en otras universidades, como en la Universidad de Santa Catarina de Brasil o en la Universidad de Deusto. Allí también hay otras experiencias que están montadas en dichos laboratorios y que seguramente puede ser de mucha utilidad para varios de ustedes. Puntualmente, en los laboratorios remotos de nuestra facultad, a lo largo de este año se hicieron más de 20.000 experiencias. Y bueno, obviamente esos números fueron creciendo durante la pandemia porque bueno, los laboratorios remotos fueron un recurso a lo cual muchos docentes, en nuestro caso muchos docentes tanto de física, pero también de electrónica, fueron volcándose para poder desarrollar las distintas experiencias que tradicionalmente integraban las asignaturas. También los laboratorios remotos se pueden vincular con Moodle y también se puede ir haciendo un seguimiento de cómo los estudiantes van realizando las distintas actividades. Y ahora sobre las últimas semanas también se comenzó a forjar un nuevo proyecto de laboratorios remotos en torno al reactor nuclear que nosotros tenemos en nuestra facultad, el reactor RA4, que está en el Instituto de Estudios Nucleares y Radiaciones Ionizantes. Puntualmente, desde dicho instituto y desde la facultad se dicta un ciclo complementario de formación, que es una licenciatura en tecnología nuclear. Y bueno, desde el equipo docente de dicho instituto están comenzando a desarrollar la idea de un reactor nuclear remoto. Obviamente las propias normas no permiten hacer funcionar un reactor de manera remota, pero sí que se puedan ir realizando muchas de las experiencias previas, como pueden ser experiencias de verificación de la activación neutrónica o aprender a blindar determinadas radiaciones ionizantes o mapeos dosimétricos. Y también establecer también canales de comunicación que permitan observar remotamente cómo se lleva un reactor nuclear a su funcionamiento en crítico. Este es un proyecto que están haciendo y que la idea es desarrollarlos en los próximos años. También les dejo la presentación y también pueden buscar ustedes el contacto con los docentes de dicho instituto. Otras cuestiones que también presentamos en el espacio de apoyo a las actividades no presenciales, también subimos videos del CIN y de otras universidades. Presentamos también un espacio de acompañamiento pedagógico virtual, donde también se van sumando otros insumos, especialmente seleccionados, pero principalmente para sumar herramientas necesarias para desarrollarse en el entorno de virtualidad. También un compendio y una organización de determinadas charlas de especialistas que nos parecen relevantes compartir con los docentes, pero quiero destacar principalmente el último de los puntos, que es el compartiendo experiencias. Es un espacio donde hoy en día ya hay 33 experiencias de distintas cátedras y equipos docentes de nuestra facultad que se animan a compartir con el resto de la comunidad determinadas actividades que fueron desarrollando a lo largo del dictado de las asignaturas, normalmente durante el primer cuatrimestre. Los invito a pasar por ese apartado porque son micros de 2 o 3 minutos que se fueron armando entre los docentes y la Secretaría de Desarrollo Institucional, y realmente hay muy buenas experiencias que a uno también lo motivan como para ir copiando varias de esas actividades que fueron realizando los distintos docentes, y son muchas veces extrapolables a cada una de las asignaturas donde nosotros dictamos clases. Incluso el próximo lunes vamos a hacer un encuentro entre todas las personas que presentaron esas experiencias, convocando tanto a docentes como a estudiantes, porque la idea es poder compartir en ese entorno la experiencia vivida tanto de los docentes
como de los estudiantes que transitaron en esta pandemia el cursado de nuestras asignaturas en una modalidad virtual. Como les dije antes, en muchas de las reuniones se daban muchos intercambios que nos permitían darnos cuenta que los desafíos que tenían los otros docentes en las otras cátedras también eran nuestros desafíos, y muchas veces compartir esas experiencias con los colegas nos daban muchos momentos fuerzas para seguir adelante ante los distintos desafíos que se nos iban presentando. Y en ese sentido, también paradójicamente, por más que pasamos a un contexto de aislamiento, creo que dentro de las cátedras y de los equipos de docentes de las distintas escuelas y departamentos, en esta pandemia nos hemos reunido muchísimo más que en los momentos de presencialidad. Hubo muchísima más necesidad de encontrarse, de compartir, de discutir cómo se iban a llevar adelante las distintas actividades, y creo que en parte esa nueva dinámica que se han dado muchas veces en los equipos de cátedra, creo que sería muy bueno que se sostengan una vez que volvamos a un contexto de presencialidad. Muchas cátedras han dicho, ahora cuando estábamos en este contexto, nos obligábamos a reunirnos sí o sí todas las semanas, todos los equipos de todas las comisiones. Y realmente, a partir de eso, se ha podido compartir recursos, se ha vuelto a discutir muchas veces las planificaciones de asignaturas o incluso los propios contenidos que se están dictando en cada una de las asignaturas. Y muchas veces, en el contexto y la vorágine tradicional de la presencialidad, uno no se daba esos momentos para encontrarse con el resto del equipo de las cátedras. Eso permitió, obviamente, acordar estrategias, criterios de trabajo, establecer las nuevas condiciones para regularización y aprobación de las asignaturas, y compartir muchos recursos y materiales que se iban desarrollando. Muchas veces en este contexto fue muy necesario desarrollar rápidamente recursos para utilizar en las distintas asignaturas, en las distintas clases virtuales que dictaban. Era muchísimo el tiempo que se requería para poder realizar esos desarrollos, y estaba bueno y se justificaba realmente compartir con otras comisiones que muchas veces estaban con los mismos desafíos y tratando de desarrollar cuestiones similares. Acá voy a destacar algunas cuestiones que vivimos a lo largo de esta transición. Al principio nosotros recomendábamos actividades asincrónicas. Lo más posible que las cátedras programen actividades asincrónicas para beneficiar a los estudiantes que se encontraban, que compartían recursos tecnológicos con su familia o que no tenían buena calidad de conectividad. Sin embargo, inmediatamente vino el reclamo, principalmente de los estudiantes, de tener más clases virtuales, como puse allí, entre comillas, entendiendo como tales al momento en que se encontraban en simultáneo conectados el profesor con el estudiante mediante una herramienta de videollamada como esta. Obviamente que eran necesarias las dos cosas, pero los estudiantes comenzaron a requerir cada vez más esas clases virtuales, y en más, reclamaban si determinadas asignaturas no las realizaban. Alguna conclusión parcial que podemos sacar sobre esto es que realmente el acompañamiento pedagógico era sumamente necesario y cobró mucha importancia y relevancia, sobre todo para generar esos intercambios y afianzar el vínculo entre los docentes y los alumnos, que muchas veces a través de actividades planteadas de manera sincrónica no eran posibles. También hubo asignaturas en las cuales los propios estudiantes comenzaron a decir que en la modalidad sincrónica funcionaba mejor. Pero en la gran mayoría de los casos, principalmente en los primeros años, fue muy necesario establecer esas horas, esos momentos de encuentro, y que en un principio también solicitamos a las cátedras que por favor las realicen en el horario de la asignatura y no en otros horarios, porque si no comenzaban a haber superposiciones entre esos clases virtuales o momentos de encuentro que se iban planificando. También encontramos como lo llamé yo, una resignificación de los horarios de consulta. Empezaron a participar más los estudiantes en los horarios de consulta, principalmente para reforzar esas actividades que se dejaban para los momentos de no conexión, en esos momentos asincrónicos que planteábamos. Y también
seguramente porque también a los estudiantes le quedaba cómodo esos horarios de consulta que nosotros ofrecíamos. Tradicionalmente los horarios de consultas presenciales obligaban al estudiante a quedarse a lo mejor muchas horas en la facultad esperando a ese horario de consulta que ofrecíamos los docentes en un horario fijo. En cambio acá estaban obviamente en la comodidad de su casa, no tenían que trasladarse hacia la facultad, no tenían el costo de ese traslado, tanto el costo económico como el costo horario, porque en cualquier ciudad grande hay 40 minutos de ida a la facultad, 40 minutos de vuelta. Un estudiante no va a ir a la facultad solamente por una hora de consulta, son muy pocos los que lo hacen. Eso nos plantea el desafío de plantear posiblemente espacios áulicos en la facultad que permitan esa simultaneidad, que permitan que en el mismo momento que hay estudiantes presentes en un horario de consulta, al mismo tiempo haya estudiantes conectados en modalidad virtual en ese mismo horario de consulta. Y esos son proyectos que tenemos para implementar pronto en la facultad, con muchas de estas cosas que vinieron seguramente para quedarse. Y en ese mismo desafío, creo que tenemos el desafío justamente de repensar el tiempo que nosotros vamos a tener en el futuro en las aulas. Bien, y acá viene esta idea, nosotros tenemos a veces 10, 12, 13 comisiones de la misma asignatura en simultáneo, y bueno, creo que es una buena oportunidad para tratar de volver a contestarnos si es verdaderamente necesario repetir año tras año y en el mismo momento, en 13 aulas distintas de la facultad durante una semana, las mismas clases teóricas. O si justamente es necesario que nos demos unas nuevas planificaciones de asignaturas para que muchos de estos recursos que nosotros fuimos desarrollando en esta pandemia los usemos para esos momentos asincrónicos probablemente, y luego empezar a utilizar esos tiempos de presencialidad para otra cosa. Cómo aprovechar tanto los recursos que ya desarrollamos, como encontrar otra filosofía para ese tiempo de presencialidad. Y como me gusta hacer muchas veces, y nos hacemos con muchos de compañeros docentes, la pregunta, que deje de ser la pregunta, ¿qué tema voy a dar hoy en la clase? Para que la pregunta pase a ser, ¿qué van a hacer los estudiantes en el horario de clases el día de hoy? ¿A dónde voy con esto? Al hecho de resignificar el tiempo de encuentro que nosotros tengamos, tanto en las aulas presenciales como en las aulas virtuales. Tenemos una gran caja de recursos que hemos armado y pronto vamos a tener, y tenemos ya hoy en día, el desafío de resignificar el tiempo de encuentro, de intercambio, tanto entre docentes y estudiantes, como también entre los propios estudiantes en ese entorno del aula, ya sea esa aula presencial o virtual. Obviamente que estos desafíos muchas veces los presentamos para cuando pensamos que vamos a volver presencialmente a las aulas, pero me gustaría compartirles acá una experiencia que nos dio Google Meet y que quizás muchos de ustedes ya lo hayan probado, que es la de realizar grupos dentro de la propia videollamada. Esto lo tomé como costumbre en la clase. ¿Y qué me permitió esto en este contexto de virtualidad? Reconstruir esa idea que teníamos antes cuando trabajamos en una modalidad tallera dentro del aula, del pasar banco por banco, para poder ir a ver qué es lo que hace el estudiante, también para generar un entorno un poco más privado donde un grupo de estudiantes se sienta en mucha más confianza de poder hacer las consultas a los docentes o a plantear las propias dudas a sus pares de estudiantes y así encontrar esos espacios de mayor comodidad y mayor confianza para poder desarrollar el contenido, para poder realizar determinadas actividades. Administrar esos grupos dentro de la misma videollamada permitió recrear ese trabajo grupal y al menos a mí me calmó un poco esa ansiedad que tenía de poder saber qué era lo que estaban haciendo los estudiantes del otro lado cada vez que yo les dejaba una actividad en el momento de esa clase virtual. Porque si no, muchas veces lo que terminábamos haciendo en los encuentros virtuales o en la clase virtual era desarrollar teorías o resolver nosotros prácticas, y la verdad que eso no genera dinámica, ni consultas, ni intercambio entre los docentes y los estudiantes, porque ustedes ya lo deben saber bien,
terminan siendo pocos los estudiantes que prenden un micrófono, prenden una cámara, se animan a hacer interpelaciones. En cambio, en este trabajo grupal, que permite también que los docentes se vayan trasladando entre los distintos grupos, muchas veces cuando entro al grupo, porque hay alguna consulta, están todos los estudiantes con los micrófonos prendidos, con las cámaras prendidas, compartiendo pantalla entre ellos y desarrollando la actividad que les planteamos. Incluso el propio Google desarrolló después con el tiempo lo que es el levantar la mano, que está habilitado acá en esta videollamada, y que permite incluso que un estudiante que está en un grupo levante la mano virtualmente y el docente que está en la sala principal ve con una llamada que hay estudiantes que quieren hacer una consulta en ese grupo. Y la verdad que funcionó muy bien la dinámica, invito a que puedan desarrollarla. Eso, sumado a que los propios estudiantes le compartan a los docentes documentos de Google donde ellos van desarrollando las resoluciones a las actividades que les presentamos, o incluso a través de pizarras electrónicas como son Jam, o yo probé Liveboard, que me dio muy buenos resultados, también se comparten esas pizarras los estudiantes y los estudiantes pueden interactuar en esa pizarra, ir escribiendo cosas y desarrollar las propias actividades. Un desafío que se presentó al principio de la pandemia era que los docentes perdimos el pizarrón. Ese no tener el pizarrón muchas veces se volcó en la realización de muchas presentaciones de PowerPoint. Como digo muchas veces, hay presentaciones de PowerPoint que son muy buenas y hay otras que son muy malas, y también lo eran buenas y malas antes de la pandemia, ¿no es cierto? Pero bueno, lo primero que uno le viene a la mente es tratar de volcar lo que antes hacía en el pizarrón dentro de una presentación de PowerPoint, pero desgraciadamente eso no siempre funciona. Y en ese sentido, en el último tiempo muchos se volcaron a usar Jam, que es la pizarra que está en Meet, y yo puntualmente usé esa otra, Liveboard, que me permitía al mismo tiempo estar dibujando en una tablet. Esa es una pizarra de una de mis clases, no está muy prolija, pero bueno, se fue construyendo ese resultado en la pizarra a partir de lo que íbamos compartiendo con los estudiantes en vivo. Bien, creo que esa es la potencialidad justamente de usar el pizarrón, usar estas pizarras electrónicas, de ir construyendo la solución al mismo momento a partir de los planteos y las deducciones que van haciendo los estudiantes. En cambio, en un PowerPoint eso es mucho más rígido y no es posible realizarlo. También muchos docentes filmaron una pizarra en blanco y también hubo un docente que desarrolló esta pizarra horizontal, se los voy a dejar en la presentación, está el video en el Compartiendo Experiencias, que permitió que los docentes dibujen sobre una pizarra en horizontal, incluso sobre una lámina transparente que está sobre otros planos o dibujos, y que puntualmente en la carrera de Ingeniería Mecánica trajo muy buenos resultados para poder desarrollar las clases en una modalidad similar a como la desarrollábamos en la presencialidad. Que creo que ese fue el mayor desgaste o el cansancio, lo que más tiempo nos consumió a los docentes, y fue tener que adaptar toda nuestra modalidad de las prácticas docentes a este nuevo entorno. Me gustaría, para ir finalizando, mostrarle algunos logros que hemos alcanzado en este último tiempo. En la propia pandemia se han graduado más de 170 estudiantes de grado, de los cuales varios de ellos están viviendo en otras ciudades o incluso en otros países, y que seguramente si no hubiera existido esta pandemia no hubieran tenido la posibilidad de presentarse a rendir las últimas materias o incluso hacer la defensa de su proyecto final. También sucedió que fue fácil, lo que más rápido iniciaron en un proceso de evaluación fueron los proyectos finales, la defensa de esos proyectos finales de ingeniería. Pero también, como se alargó tanto la pandemia, hubo proyectos finales completos que se desarrollaron en esta pandemia con sus particularidades. Había el caso de un grupo de estudiantes que estaban analizando una rotonda y estaban rediseñando una rotonda en una ciudad cercana a Rosario, en el contexto de la ASPO, que no se pudieron trasladar nunca incluso a ver presencialmente esa rotonda. Entonces, desarrollaron todo el proyecto a través de imágenes satelitales, a través de lo que observan a través de Google Maps. Y bueno, terminaron siendo los desafíos de adaptarse. Quizás no eran las mejores condiciones para desarrollar el proyecto final de la carrera, pero se pudieron graduar.
Creo que eso es lo más importante en este contexto. Proyectos a lo largo de la carrera van a poder implementar muchos. Actualmente hay 1.400 estudiantes que están realizando el curso de nivelación en matemáticas para el ingreso 2021. Normalmente eran 700, 800 los estudiantes que lo estaban haciendo en este periodo del año. ¿Por qué 1.400? Porque lo ofrecimos en una modalidad a distancia. Hasta el momento no teníamos ese curso en una modalidad a distancia y ni bien lo ofrecimos, se dispararon el número de inscriptos. Suelen ser el mismo número que normalmente teníamos entre todo el periodo de agosto a marzo antes de arrancar las clases. Pero ahora los tenemos antes. Estamos ofreciendo un curso que antes lo ofrecíamos en un mes de presencialidad, en 3 meses en una modalidad virtual, y lo vamos a poder volver a ofrecer el año que viene durante los meses de febrero, marzo y abril. Y un último número, antes en la previa hablábamos acerca de los resultados o de cómo los estudiantes estaban pasando también esta pandemia. Pudimos medir ese número hace unos 15 días atrás a través de consulta a las bases de datos. Y durante este periodo de pandemia se aprobó un 65% de las asignaturas si comparamos contra el mismo periodo del año 2019. ¿Qué significa eso? Si durante el periodo de pandemia, el año pasado, entre los estudiantes habían aprobado 9.000 asignaturas, 9.000 veces determinadas asignaturas, en este periodo de pandemia se aprobó 5.500, 6.000 asignaturas. Creo yo que es un gran resultado en función del contexto en el cual estamos, en función de que hay asignaturas que no pudieron adaptarse a la virtualidad al momento de evaluar y que están esperando un momento de presencialidad para poder realizar esas evaluaciones, y muchos de esos estudiantes están regulares en dichas asignaturas, por lo cual es un número muy bueno, teniendo en cuenta todos los esfuerzos, tanto de los docentes como los estudiantes, que estamos realizando en un momento tan difícil como este que nos tocó transitar. Tenía algunas estadísticas que se hicieron a partir de unas encuestas que realizó la universidad y otras que realizamos de la facultad, pero me parece que por aquí podríamos ir cortando y dar un espacio a algunas consultas, si les parece. A modo de conclusión, la pandemia nos obligó a generar adaptaciones y modificaciones en nuestras prácticas docentes. Estamos convencidos que en el corto plazo se nos presenta el desafío de que estas nuevas prácticas se acoplen y complementen a las habituales. Quizás de eso se trate la nueva normalidad de la cual tanto se está hablando. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Me gustaría escuchar algunas consultas. Muchas gracias, Mauro, a vos. Muy interesante todo lo que nos has compartido. A los que están participando con nosotros, si quieren hacer preguntas, por favor les pido que levanten la mano, que va a ser más sencillo y que cada uno haga la pregunta. Somos pocos dentro de este grupo, entonces por ahí podríamos empezar con las preguntas de esa manera. Me hace recordar a mis clases con los alumnos, los primeros días, con todas las camaritas y todos encerrados. Marta Pesa está levantando la mano. Sí, Marta, por favor, habilita tu micrófono, Marta. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mauro, por tu exposición, muy clara y con muchos aportes. Tomé muchas notas para transmitir a los colegas, para que, bueno, las buenas experiencias yo creo que hay que replicarlas. Bueno, hay un par de preguntas que te quiero hacer. Digamos, la posibilidad del trabajo remoto, si la posibilidad del trabajo remoto era obligatoria para todos los docentes o era optativa. Esa es una primera, esa sería una primera pregunta. Y después, desde el gobierno, por lo menos acá provincial, y he visto que en otras provincias también, y creo que alguna declaración del gobierno nacional, hay perspectivas de
regresar a los exámenes presenciales. Por lo menos acá en la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene una distribución de facultades por todo el país, están pensando y están elaborando protocolos en acuerdo con, por supuesto, con los comités de emergencia, con los comités sanitarios de cada provincia. Bueno, yo quería saber si están pensando algo al respecto y, bueno, esas dos preguntas. Muchas gracias. Bien. No, gracias a usted, Marta. El trabajo de los docentes era optativo, era voluntario. Sigue siendo, es voluntario y optativo en la modalidad virtual. El convenio colectivo no reconoce la modalidad virtual para el trabajo docente, de los docentes universitarios, pero así y todo, la realidad es que la gran mayoría de los docentes, todos los que pudieron, me gustaría decir, porque la realidad es que no todos los docentes tienen los recursos tecnológicos como para poder dictar clases virtuales, lo han hecho. Todos los que tuvieron los recursos lo han hecho. Y obviamente que tanto desde la institución como los propios equipos de cátedra fueron muy respetuosos de las distintas diversidades que había en los equipos docentes. Y cuando decía anteriormente que se complementaban, muchas veces un docente que no tenía muy buena conectividad se abocaba más a la corrección de trabajos, que por ahí no hace falta tener tan buena conectividad, y se dejaba para los docentes que tenían buena conectividad en su casa y los recursos tecnológicos el momento de dar la clase virtual a través de la videollamada. Pero bueno, contemplando que el trabajo era optativo y no obligatorio, realmente los resultados fueron muy buenos los que se lograron. Y perspectivas de retorno, todavía en la provincia de Santa Fe, para realizar cualquier actividad, prácticamente que la universidad está obligada a pedir autorización al gobierno provincial para realizar la actividad. En unas pocas actividades nosotros ya hemos solicitado autorización, por ejemplo, es muy común en electrónica que se realicen proyectos y prototipos para el proyecto final y era necesario acceder a los laboratorios de electrónica para hacerlo, donde hay robots, donde hay distintos recursos y con protocolos muy estrictos de que van ingresando de a 2 o 3 estudiantes y alternando en el tiempo y todo, se permitió eso. Por el momento, se está planteando que que las mesas de exámenes en febrero y el retorno del primer cuatrimestre va a ser en modalidad virtual. Luego podrá haber lugar a ciertas excepciones, pero solicitándolo uno por uno la autorización al rector. Muchas gracias. No, de nada. Víctor Hugo, ¿puedes preguntar? Sí, muchas gracias. Felicidades, Mauro, por tu presentación. Yo soy ingeniero bioquímico y estoy en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde la carrera de Ingeniería Bioquímica se imparte. Precisamente en las academias de ingeniería hemos tenido algunas alternativas que van a tratar de hacer algo parecido a tu idea primigenia. El detalle aquí, y que ahorita resultó lo que acaba de decir precisamente Marta, es con respecto a los exámenes. Me gustó la idea que hablas tú de que hay un programa que te permites tener así como que varios, ir banco por banco Grupos. con grupos, con los alumnos. ¿Esto crees que sea factible de adaptarse para hacer los exámenes o nada más los ocupas como para dar prácticas? Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Lo vengo pensando para los exámenes. Creo que para determinados trabajos de exámenes donde los chicos puedan trabajar en grupos, lo veo muy factible. Muy factible. Obviamente que se tienen que dar determinadas condiciones, se tiene que construir cierta confianza con el equipo de estudiantes, uno tiene que tener un momento después para poder validar todas las presentaciones que los estudiantes van haciendo, pero es factible. Yo en un trabajo práctico puntualmente hoy, mañana a la noche trabajo, divido en grupos y vamos pasando grupo por grupo viendo el trabajo y en ese mismo momento
les vamos haciendo una evaluación continua, por ahí con un profesor y 2 auxiliares, que suelen ser la estructura con el docente que cuentan las asignaturas del ciclo básico en nuestra facultad. Se puede ir monitoreando unos 30 estudiantes en 10 grupos distintos, tranquilamente. Y bueno, puede ser una buena idea incluso implementarlo para evaluaciones grupales. Sí, desde luego. Funciona, ¿eh? Los invito a hacerlo porque al menos con Meet funciona muchísimo. Y realmente los estudiantes pasan a la acción, pasan a trabajar ellos y a desarrollar ellos mismos y encontrarse con las dificultades. Funciona mucho más que nos estén escuchando 3 horas una presentación que nosotros estamos haciendo. Gracias. No, gracias, Víctor Hugo, y gracias, Mauro. La verdad que sí, los que hemos usado los grupos ha sido como un cambio. Iniciar con el Zoom o con el Meet todos juntos, a pasar a usar grupos pequeños, realmente da mucho mejor resultado. Uno puede seguir al alumno más cerca, puede dar diferentes tareas y ver cómo accionan cada uno y ver la participación que tienen en esos grupos pequeños. Como herramienta, una vez que uno lo descubre, realmente le da mucho uso. Juliana, habilita el micrófono. Pero estoy sin cámara. Mauro, No hay problema. Gracias. Mauro, te quería hacer una pregunta sobre eso que comentaste de la sería como una pantalla, no, una tableta, no sé bien, eso que desarrollaron la gente de mecánica. Al no tener eso está, sí. Al no tener tablet. Sí, Juliana, eso está en el Compartiendo Experiencias, un video que subió la Escuela de Mecánica. Igualmente, ahora les comparto un link, lo busco mientras tanto y se los comparto. Básicamente colocan una cámara en el aire enfocando una hoja en blanco, pero puntualmente recomiendan incluso como cámara usar un celular viejo conectado a través de un USB con un programita que ahí recomiendan usar también en el propio tutorial. Y la verdad que fue furor en un congreso que hubo de ingeniería mecánica, esa pizarra horizontal, como la llamó el profesor que la armó. Y bueno, ahora se los comparto, ahora les comparto el link. Ah, para que lo buenísimo, vean. muchas gracias. Que no sabía si era eso un dispositivo o algo que estuvieran produciendo. No, lo otro que yo compartí, yo uso, por ejemplo, una tablet, incluso una tablet vieja que tengo, la uso como pizarra a través de una aplicación que ahí la compartí también en la presentación, sí, que me permite dibujar en vivo a mí en la tablet y se refleja eso en la pantalla que están viendo los estudiantes, ya sea a través de la videollamada o a través de un link donde los estudiantes ingresan a esa pizarra. Perfecto, muchas gracias, Mauro. No, de nada, Juliana. Chao. Adriana, creo que querías hacer una pregunta. Sí, tenemos tiempo, Tere, porque estás sin micrófono. Cerramos con tu pregunta, Adriana, bueno. Salvo que alguien quiera preguntar algo más breve, si no, cerramos y empezamos con la presentación de trabajos. Bien, bueno, agradecerte, Mauro, la verdad que fue muy buena la presentación y muy interesante todo lo que contaste. Y bueno, espero que lo de mañana mío y lo de Marta del viernes y todas las presentaciones de los trabajos vayan más o menos en el mismo sentido, porque bueno, va a ser muy rico el intercambio seguramente. Diste un puntapié inicial muy interesante. Pero bueno, esto es una opinión tuya que me gustaría tener, y es, bueno, ¿en qué crees vos que va la posibilidad de que, y cuán factible lo es, la posibilidad de que un número importante de docentes pasen de esta modalidad de usar 3 horas diarias o 3 horas de sus clases para contar todo lo que saben y bueno, y pasemos a esta otra
posibilidad de que sean los estudiantes los protagonistas de variados aprendizajes, ¿no? A través de otro tipo de actividades. Digo, ¿en qué ves vos que habría que hacer el mayor hincapié para que eso sea factible y cuán factible lo ves? Bien, gracias Adriana, gracias por la devolución. Y creo que el desafío es muy grande porque incluso hay que convencerse de que eso es lo mejor y también implica salir de la zona de confort, eso hay que reconocerlo. Incluso uno desde las propias prácticas docentes, muchas veces es más fácil agarrar el fibrón y repetir lo que hicimos otros semestres que ponernos el desafío verdadero de planificar nuevamente las asignaturas, planificar nuevamente actividades, respetarlas después, porque uno puede diagramar actividades nuevas, planificarlas y que después incluso no salgan como uno lo estaba pensando, porque también tenemos la posibilidad de cometer ciertos errores o la posibilidad de ir mejorando esas actividades. En mi experiencia personal, muchas veces algo que en un cuatrimestre no nos gustó tanto como cuál fue el resultado, al semestre siguiente funciona mucho mejor y aquellos que damos clases en materias cuatrimestrales, tenemos la oportunidad de probarlo 2 veces al año, cada una de las actividades que diseñamos, y con el tiempo uno se va sintiendo mucho más cómodo en ese hecho de pasar a ser un facilitador del conocimiento dentro de determinadas actividades donde los estudiantes son el eje de la acción. Cuesta, obviamente, uno se sienta a hablar con los equipos docentes y cuesta convencer a veces de esta idea. Los estudiantes se convencen rápido. Nosotros tuvimos la experiencia de organizar todo el curso de nivelación de matemática con modalidad taller, donde había 15 minutos de introducción de teoría y luego actividades. Los estudiantes terminaban ese curso de nivelación y muchas veces se acercaban luego cuando ingresaban a las primeras asignaturas ya de la carrera, se acercaban a los docentes y decían, ¿por qué no continuamos trabajando de la misma manera que antes? Donde realmente sentían que ese tiempo que estaban en el aula les servía a ellos para hacer cosas que si no las tenían que hacer en el tiempo extra. Y quizás en ese tiempo extra podemos invitar nuevamente a retomar a los libros, a que vayan a determinados videos que ya tenemos armados, las cátedras, y muchos, y duplicados, triplicados, cuatriplicados, según la asignatura. Y bueno, sí creo, Adriana, que el desafío es grande, pero creo que lo vamos a lograr. Ya hay cátedras que están planteando algunos cambios así, hay cátedras que están planteando que en la vuelta a la presencialidad, establecer comisiones que continúen funcionando en una modalidad virtual. Así que bueno, a la fuerza la pandemia nos ha cambiado mucho las prácticas docentes. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, agradecerle a Mauro y a todos ustedes por estar presente. Nos queda, así, mucho trabajo por hacer. Muy interesante todo lo que nos ha comentado Mauro y todas las herramientas que también nos ha dejado para probar. Para cumplir un poco con el tiempo, que ya en realidad me he pasado, a las 5 teníamos que empezar con la presentación de trabajos sincrónicos. Voy a apagar la grabación para que no se nos junten.